Imagina que eres un niño de 9 años y una mañana cualquiera de repente cambia por completo. Y cambia tu vida de una manera drástica. Incluso no solamente sabes o no solamente no sabes lo que puede llegar a pasar, sino en ese momento quizá comienzas incluso a cuestionar hasta lo más básico que es la vida misma. Algo así le pasó a Iván Díaz hace ya varios años, un 19 de septiembre de 1985, cuando él tenía 9 años y sobrevivió en uno de los edificios más famosos del centro histórico, el Superleche, y fue uno de los pocos sobrevivientes. Pero cómo la mente genera a través de estas experiencias ciertas protecciones que con el tiempo se van notando. Cómo la mente se vuelve no solamente lo que le llamamos un trauma, sino además un protector. Y cómo juega un papel vital en este tipo de experiencias. Así que bienvenidos a este episodio de Mentes Inexplicables, el podcast. El día de hoy con la historia de Iván Díaz, que nos va a relatar un poco de cómo vivió a esa edad toda esta situación de supervivencia y cómo la mente es tan importante para que sobrevivamos. Iván, bienvenido el día de hoy a Mentes Inexplicables. Gracias por estar acá, porque muchas veces son historias no tan cómodas, ¿no? Son cosas fuertes. Muchas no, al contrario, gracias por la invitación. Definitivamente fue una experiencia dura, fue algo difícil, ¿no? Para un niño de 9 años. Uh-huh. Pero la verdad es que la he contado varias veces, unas cuantas, okay. Y me ha servido mucho, ¿no? La verdad es que creo que las veces que lo he platicado, algo sale, ¿no? Y a veces, inclusive hasta en diferentes épocas que lo he contado de mi vida, ha tenido algo positivo, ¿no? Claro. Porque a veces siento que en mi vida, por ejemplo, ahorita y en las anteriores que lo he platicado, he sentido que mi vida está en un terremoto, ¿no? Está en un momento de miedo, de desesperación, de incertidumbre, y de pronto el haber vivido lo que viví, cuando tengo mis terremotos, ¿no? Claro. Me acuerdo que no pasa nada, ¿no? Me acuerdo que la vida sigue, ¿no? Que mientras se tenga aliento y pueda uno respirar, todo puede cambiar, ¿no? O sea, nada está perdido, ¿no? Es una gran analogía. Totalmente. Y además, la gente que pasaba por el edificio decía, ahí no vive nadie. O sea, ahí ya todos se murieron. O sea, ahí seguramente todos están muertos. Claro. Entonces, a veces yo digo, ya no hay salida, ¿no? A veces digo, yo pienso como el que te veía de afuera, ¿no? Uh-huh. A veces digo, ¿ya para dónde, no? Y me acuerdo, ¿no? Precisamente hoy estoy pasando una etapa difícil de trabajo. Estoy viviendo mi terremoto, ¿no? Otra vez. Uno de los tantos que hay en la vida, Uno de los ¿no? tantos, claro, por supuesto. Y de pronto ahorita platicarlo, digo, no está perdido, ¿no? O sea, mientras siga vivo, hay una salida. Aquí lo termina la historia, exactamente. No, pues buenísimo. Súper interesante el contexto que le das. Y justo como te decía antes de empezar a grabar, yo estoy convencido de que hay alguna persona del otro lado que el día de hoy se topó con este episodio y que probablemente, fíjate que es una gran analogía lo que acabas de hacer, quizá puede estar viviendo alguna especie de terremoto, ¿no? En su vida. Sí. Entonces, en este caso, pues tú viviste un terremoto físico, ¿no? O sobreviviste un terremoto físico, pero lo más importante es que también a través de tu historia a lo mejor alguien puede encontrar algo poderoso, ¿no? Claro. ¿Dónde inicia? Porque ahorita platicábamos, obviamente, evidentemente todo pasa el 19 de septiembre de 1985, sí. Pero pasan cosas previas a esto, en ese niño de 9 años en su mente. ¿Qué pasaba? Sí, fíjate que fue algo que yo creo viene de la mano, ¿no? Nosotros vivíamos, cuando yo tenía 9 años, en esa edad, vivíamos en el Estado de México. Y yo tenía una vida muy diferente de la que experimenté después de que nos vamos a vivir al centro. Uh-huh. Nosotros nos cambiamos por temas de trabajo de mi papá. Vivíamos en el Estado de México, en Prados de Catepec, y nos vamos a la calle de Victoria, esquina con Eje Central. Entonces, yo donde vivía antes era un lugar muy seguro. Tenía mi escuela quedaba como a 10 cuadras, ¿no? Yo me iba solo a la escuela, mi mamá no me tenía que llevar. Me regresaba con compañeritos solo, íbamos a la tortillería, bueno, éramos libres, ¿no? Y los papás no daba miedo que los hijos se fueran solitos a la escuela, ¿no? La verdad es que jamás en la vida. Y la escuela en la que yo iba era una escuela particular, era una casa tal cual, en donde habíamos 15 alumnos nomás.
y todos éramos niños de ese lugar, ¿no? Compartíamos las mismas vivencias, la misma libertad, la misma confianza, los juegos sanos, todo muy bien. Pero de pronto mi vida cambia cuando nos vamos a vivir a un lugar del cielo al infierno, ¿no? En donde la escuela no eran 15 alumnos, eran 2,000, en donde no todos eran buenos, ¿no? Los niños no eran buenos. Y a un edificio que yo de entrada le tenía mucho miedo, ¿no? Ese edificio me daba miedo el elevador, me daba miedo los pasillos para llegar al departamento, el estacionamiento. En sí, todo el departamento, todo el edificio me daba mucho miedo, siempre. Entonces ahí empezó, pues yo puedo pensar pues vamos a decir, parte de mi fea experiencia, ¿no? En ese lugar en particular, ¿no? El centro a mí me marcó completamente, ¿no? No nada más fue el terremoto, porque yo ya lo sufría antes de vivir esa experiencia, ¿no? En donde vivíamos antes, yo podía andar en mi bicicleta y saludaba a todo mundo, ¿no? Y acá eran sirenas de patrullas, claxones. El bullicio, ¿no? El centro. Las calles, el centro en ese tiempo era muy feo. Digo, para un niño de 9 que venía de otro mundo, por supuesto que para mí era eso totalmente bizarro. Entonces, yo estaba medio... Yo me acuerdo que yo estaba enojado, pero me ganaba más mi miedo, ¿no? Miedo a la escuela, miedo a los compañeros. Y yo no sé si le tendría que agradecer o no al terremoto, porque gracias al terremoto yo me pude salir de ahí. ¿No? O sea, de entrada, si lo pienso, digo, pues tuvo que ser así para yo irme de ahí, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido de un Iván si hubiera vivido en el centro toda mi vida, ¿no? Claro. Si hubiera vivido ahí mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, no lo sé. Porque había mucha maldad, ¿no? Había gente fea en el centro. Sí, me imagino que los niños que iban ahí eran de ese contexto, de ese ambiente, ¿no? Diferente a lo que tú venías. En la escuela en la que yo estaba, mi amigo Mauricio, me acuerdo, mi mejor amigo, y Marco Antonio, pues nos compartíamos todo, ¿no? Vaya, yo era un niño muy feliz, ¿no? Y acá, pues para mi mala fortuna, yo le gustaba a algunas niñitas que le gustaban a estos chamacos, ¿no? A estos niños. Y pues la única manera de desquitarse, pues era pues golpeando, ¿no? Entonces cuando yo me iba al baño, que después ya no iba, pues ahí me pegaba, ¿no? Me quitaban mi dinero, lo que llevara, y yo de pronto pues ya pues me tenía que enfermar, ¿no? La única manera de poder evitar en la escuela era enfermarme, ¿no? Entonces decían, me duele el estómago, y yo no voy, y me siento mal. Pero la verdad es que yo la pasé muy mal. Y pues de alguna manera nos educaron, a usted se calla, ¿no? Pues a ser niños buenos, ¿no? Entonces yo... Es que además eran otros tiempos, ¿no? Digo, yo soy de los 90s, pero en los 80s era diferente. Era ¿no? diferente. Entonces muchas cosas mis papás no lo sabían, ¿no? Yo no llegaba a mi mamá y decía, oye, me golpea Fabián, ¿no? Me pegan en el baño 3 tipos, ¿no? Y hablan con puras peladeces. La verdad es que yo, pues no. Yo lo único que decía es, me inventaba excusas para no ir a la escuela, ¿no? Claro. Y bueno, pues ya al poquito tiempo, yo ya por cierto ya la estaba pasando mal, ¿no? Ya la estaba pasando mal por este cambio, ¿no? Brutal de vida. Y pues ya. Y llega el 19. Y llega el 19 de septiembre. ¿Qué te acuerdas de ese día? ¿Cómo inicia? Digo, fue muy temprano, pero... Sí. Digamos que cómo inicia esta situación un poco más como a detalle. Fíjate que nosotros nos teníamos que... Regularmente ya a las 7 de la mañana estábamos desayunando, ¿no? Mi hermana y yo, Carla, que es más chica que yo, mi mamá nos preparaba para irnos a la escuela y regularmente a las 7 de la mañana ya estábamos desayunando. En ese departamento vivían mis papás, mis 2 hermanos, Edgar, Carla y yo. Pero por un tema familiar, ¿no? 3 de mis tíos, hermanos de mi mamá, se fueron a vivir con nosotros. Sofía, Alejandro y Javier. Tuve un tema con mi abuelo y mi mamá le dieron a mi abuela muy chavitos. Mi mamá, que era la más grande, dijo, nos vamos para la casa, ¿no? Entonces habla con mi papá, creo, y el chiste es que mis 3 tíos
se van para el departamento. Como era un departamento muy grande, pues en temas de espacio no había problema, ¿no? Entonces ahí nos acomodamos, iban con Alejandro, Edgar con Javier, Sofía con Carla y mis papás en su cuarto, ¿no? Entonces todos perfectamente acomodados. Entonces, para esa hora mi hermano ya estaba prácticamente en la secundaria. A las 7 de la mañana que estábamos saliendo nosotros, mi hermano ya prácticamente ya estaba entrando a clases. Y mis 3 tíos se preparaban, Alejandro y Sofía para trabajar y Javier, si no me equivoco, para estudiar. O no sé si trabajaba en la mañana y después iba en la tarde a la escuela, no me acuerdo. Pero sí es que todos esos 5 estábamos en el departamento. Entonces, cuando desayunábamos en la cocina, había un pequeño comedor, más bien una mesa con 4 sillas. Y estábamos desayunando mi mamá, Carla y yo. Y mi tía Sofía, que ya estaba prácticamente casi lista, ¿no? También para irse a trabajar, está con nosotros en la cocina. Y de pronto empieza el temblor. ¿Qué piso era? Perdóname. Estábamos en el 5º piso. Ok. El edificio era de 6 pisos y vivíamos nosotros en el 5º piso. Ok. Entonces empieza el temblor y muy fuerte, muy fuerte. O sea, yo me acuerdo que no nos podíamos mantener firmes, ¿no? En el piso. Nos aventaba como si una fuerza nos aventara o sea, horrible, pues, para todos lados. Entonces empiezan los gritos, ¿no? Mi mamá se pone muy nerviosa, empieza a gritar. Y mi tía Sofía, yo me acuerdo que estoy ahí como que en la mesa intentando mantener el equilibrio. Mi tía Sofía corre hacia la estufa porque estaban prendidos los quemadores, que estaba calentando el desayuno, y apaga los quemadores y empujones nos saca de la cocina hacia la parte de la sala y comedor. Entonces yo me acuerdo que yo no me podía sostener, pero me acuerdo que mi tía Sofía entre que nos empujaba y nos como que nos agrupaba, ¿no? Y nos vamos a una parte del departamento en donde estaba un castillo, que era pues, la parte más, la parte que soporta, ¿no? El edificio. Y para cuando llegamos ahí ya está mi tío Alejandro. Y Alex trae una toalla en la cintura porque ya no le dio tiempo de apenas iba a meter a bañar cuando empieza el temblor. Entonces, cuando llegamos a la parte del castillo del departamento, ya está mi tío Alex ahí. Entonces me pongo yo detrás de mi tía Sofía, más bien, perdón, delante de mi tía Sofía. Mi tía Sofía se pega al castillo, me pongo ahí yo delante de ella. Aquí se pone mi tío Alejandro, mi mamá y adelantito mi mamá, mi hermana. Entonces el edificio se sigue moviendo brutal y se escucha un ruido como si fueran cadenas de barco gigantes que arrastran. Ese es un ruido brutal, ¿no? Yo creo que era cuando las varillas se empiezan a torcer, toda la estructura del edificio empieza a colapsar, empieza a emitir un sonido que yo a mis 9 años decía, hoy ya a mi edad sé que era toda la estructura, ¿no? del edificio. Yo decía, ¿qué está pasando, ¿no? Y entonces, en la posición en la que estábamos, del lado derecho, estaba la calle de Victoria. Y todo el edificio, bueno, el departamento, todo ese costado, que era lo que era sala y comedor, eran puros cristales, era pura ventana, que daba ya hacia Victoria y había un pequeño balcón. Y ahí tenía mi mamá un mueble donde había una televisión, un radio y cosas así, ¿no? Entonces, cuando ya está la parte más fuerte del temblor, sale mi tío Javier también con una toalla enredada en la cintura. Y le dice mi tío Alex, Javier, ya no te muevas, ya quédate ahí. Y cuando le dice eso, Claro, es fuerte recordar. Sí, perdón. No, está bien, esta vez parte de... Y cuando le dice ya no te muevas, yo lo que recuerdo es ver cómo mi tío se va hacia Victoria. O sea, como si el edificio se partiera en dos. Ok. Y la mitad donde estaba mi tío Javier se iba hacia allá y la otra mitad donde estábamos nosotros se desvanece. Entonces se cae el edificio
Yo ahí me imagino que pierdo el conocimiento, no recuerdo nada. Yo cuando abro los ojos... Te van a pasar por ahí, mira. Papel. Sí, gracias. Yo cuando Gracias. Cuando abro los ojos, veo, más bien siento como un chapicazón de polvo, ¿no? Como si fuera un muy fuerte terregal. Y no sé cuánto tiempo pasó de que veo que mi tío Javier se va hacia allá, se cae del lado de Victoria, a que abro los ojos, no sé cuánto tiempo pasó. Ahí perdí totalmente la noción del tiempo. Pero me doy cuenta ya cuando estoy totalmente consciente y que no se ve nada, estoy totalmente en tinieblas. No puedo mover mis manos, no puedo mover mis piernas, no puedo mover nada. Y me doy cuenta que estoy sepultado y que solamente tengo libre prácticamente los hombros y la cabeza. Ok. Todo lo demás estaba enterrado, ¿no? Entre piedras y escombros. Y el castillo ese donde estábamos recargados me quedó de este lado porque yo sentía una cosa cuadrada y la losa me quedó más o menos a una distancia como así, ¿no? O sea, yo tocaba con mi mano y la sentía prácticamente encima, ¿no? O sea, literal quedaste en el espacio que pudo haber quedado. No, o sea, no había chance de moverme 2 milímetros, o sea, nada. O sea, la losa estaba así y yo la tocaba así bueno, ya después, porque cuando me doy cuenta que estoy sepultado, no sé si alguna vez viste la película de Las Torres Gemelas. Hay una parte en la película donde creo que es Nicolas Cage, el actor, y ellos están enterrados, ¿no? Están sepultados en lo que quedó de las torres y entonces empiezan a hablarse, ¿no? No se ven, pero empiezan a hablarse, ¿cómo estás? Y de pronto se escuchan ruidos y hace cuenta. Yo cuando vi esa película lo recordé completamente. Porque sin ver absolutamente nada, en total tinieblas, escucho a mi tía Sofía, escucho a mi mamá, escucho a alguien toser. Ok. A mi hermana nunca la escuché. Y entonces empezamos a hacer todo como reconocimiento, ¿no? Isabel, ¿eres tú? Decía mi tía Sofía, ¿no? Sí, soy yo, Sofía. ¿Cómo están? Y a mi mamá, no, pues yo estoy bien. En donde estábamos parados, a la vueltecita, pues, de donde estábamos en ese castillo, mi papá había comprado unos bancos para una cantina, y tenía una cantina, y eran bancos muy altos. Y uno de esos bancos detuvo la losa que cayó, que iba a caer encima de mi mamá y de mi hermana, ¿no? O sea, gracias a ese banco, ellas no las aplastaba, ¿no? Okay. Entonces empecé a decir, no, pues yo estoy bien, no veo nada, pero está aquí uno de los bancos de la cantina y parece que está deteniendo una losa. A Carlita aquí la tengo, está aquí entre mis piernas, no me duele nada, estoy bien. Y luego mi tía Sofía dijo, a mí se me cayó una piedra en la pierna. Se me encarnó y creo que estoy sangrando. Nada más, ¿no? Y Alex, fíjate que yo de mi tío Alejandro no recuerdo que haya descrito cómo estaba. Yo me acuerdo que él tosía mucho. Porque haz de cuenta que a él, cuando en la posición en la que él cae, una de las piedras le cae entre el estómago y las piernas, y una losa en su espalda y una varilla se le enterró en la parte de aquí del labio. Entonces, entre la presión de la espalda, entre la del estómago y entre la varilla enterrada en la boca, le estaba costando mucho trabajo respirar. Ok. Entonces me acuerdo que Alex tosía y mi mamá me preguntó, Iván, ¿estás bien? Le dije, sí, mamá, yo me siento... Estoy enterrado, no me puedo mover, ¿no? Pero no me duele nada, estoy bien. Y empezó a pasar el tiempo, o sea, seguía diciendo cómo estábamos. Yo no sé si en algunos momentos me quedé dormido, porque además olía mucho a gas. En el edificio donde vivíamos, en este restaurante, necesitaba gas, ¿no? Para alimentar la cocina. Que es un restaurante que estaba, me decías, en la base del... Sí, prácticamente en la entrada eran como corredor comercial, habían unas joyerías y estaba este restaurante, el Superleche. Entonces, en la parte de arriba, cuando mi mamá subía a lavar, nos encontramos con que había un tanque estacionario gigante, como de 10,000 litros, no sé, una cosa enorme, ¿no?
Entonces ese tanque se fugó, se fisuró, yo creo, y salía mucho gas. Entonces todo el tiempo estábamos inhalando un olor muy feo. Y yo creo que era puro gas. Entonces, intoxicados seguramente estábamos todos. Ujú. Entonces yo no sé si por la misma intoxicación en algún momento perdí el conocimiento, no lo sé. Pero de lo que recuerdo es cuando mi tío Alejandro, híjole, mi tío Alejandro, cuando él queda en esa posición, se lesiona la médula espinal y automáticamente pierde la sensibilidad del abdomen para abajo, ¿no? Ujú. Entonces, en su confusión, cuando él empieza a hacer un reconocimiento de su cuerpo, toca sus piernas, pero pues no la siente, obviamente. Y siente una toalla. Y mi tío Javier tenía una toalla. Bueno, Ok. entonces Alex empieza a gritar que mi tío Javier está muerto. Entonces le dice a mi mamá, Javier está muerto, Isabel está aquí abajo de mí. Y yo decía, no puede ser. No, porque mi tío Javier se fue hacia Victoria, Sí. ¿no? O sea, yo vi cuando mi tío se desplomó por el otro. Entonces empezó a gritar Alex, ¿no? A ver, tu Javier está muerto. Y mi mamá, tranquilo, Alex, mira, a lo mejor no, hermano, y total, fuerte el rollo. Y entonces cuando se empieza a tocar, se da cuenta que son sus piernas. Y entonces hay pues, otro rollo, ¿no? O sea, otra cosa fuerte porque pues empecé a decir, ya no voy a volver a caminar. Isabel, siempre se dirige a mi mamá, ¿no? Porque además la vio siempre como alguien, pues como su mamá, ¿no? De alguna manera. Claro. Entonces le dice, ya no voy a volver a caminar, Isabel. O sea, ya no siento mis piernas. Ahí mientras estaban todos en los Todos. escombros. Entonces, fueron momentos muy fuertes porque, pues primero porque mi tío Alejandro, pues dijo, ya no voy a volver a caminar. Después porque creía que era mi tío Javier el que estaba debajo de él. Ujú. Y luego mi mamá, pues estaba muerta de miedo, ¿no? Y yo creo que ya habían pasado varias horas. Pues decía que ya, ¿no? Que ya Dios nos llevara, ¿no? Y además, ¿cómo íbamos a salir de ahí? Y después empiezan los trabajos, yo me imagino, de rescate, ¿no? Y empezamos a escuchar cómo se empieza a mover toda la estructura, que también es de lo que me recuerdo en esa película de las Torres Gemelas. Sí, quién sabe si era más alivio o miedo, ¿no? De pronto nos empezó a dar miedo porque empezaban a hacer trabajos de rescate y empezamos a ver cómo se empezaban a mover los escombros, ¿no? Entonces mi mamá gritaba que no y mi tía Sofía igual, no, paren, ¿no? Nos van a aplastar, o sea, porque se movía todo horrible, o sea, es horroroso, ¿no? Y pues, decía, pues, ¿quién nos va a escuchar? ¿No? Yo decía, yo no sé dónde estamos, o sea, no sé a qué altura están estas personas que nos escuchen, ¿no? Y gritaba mi tía Sofía fuertísimo, y mi Alex, ¿no? Mi mamá y mi tía Sofía las que gritaban que pararan los trabajos, ¿no? Que nos iban a aplastar, que se iban a desmoronar las piedras o la losa, porque la teníamos prácticamente encima. Entonces, yo cuando veo que mi mamá ya está entrando en un estado entre locura, miedo y todo, empiezo a moverme. Empiezo a mover mi cuerpo de un lado hacia otro. Y hasta el punto en el que me logro quitar todos los escombros, ¿no? Ok. Entre piedras y tierra y cosas que tenía encima, logro quedar totalmente libre. Y en eso empezamos a sentir que se estaba calentando la tierra, ¿no? La piedra. O sea, sentían caliente el escombro. Sí. Y entonces mi tía Sofía empezó a gritarle a Dios que no permitiera que muriéramos quemados. Porque se empezó a ver como una luz roja, como si el fuego o sea, dentro de la misma oscuridad, empezábamos a ver como si empezara a entrar fuego adentro a donde estábamos nosotros, como si nos iban a hacer barbacoa prácticamente. Entonces mi tía Sofía empieza a gritar así, yo creo que con todo su corazón y con toda su alma, diciéndole a Dios que no permitiera que muriéramos quemados. Que lo que sea, pero quemados, ¿no? Y yo me acuerdo que yo empecé a sentir mi cuerpo bien caliente, así desesperante, ¿no? O sea, como cuando
sientes mucho calor y dices, no necesito ya echarme agua. Como sauna, ¿no? Algo fue, haz de cuenta. Pero yo, sin embargo, yo estaba como bloqueado. O sea, yo no tenía como miedo en ese momento, ¿no? Yo estaba nada más como a la expectativa de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Y entonces yo escuchaba que cada vez tosía más mi tío Alex, ¿no? Cada vez más y más. Y mi mamá cada vez más entraba en locura. Y le digo a mi tía Sofía, ¿sabes qué? Sin vernos, porque te digo que estábamos en total tinieblas. Cuando mi tía empieza a gritarle a Dios que no permita que muráramos quemados, se calmó. Dejamos de sentir el calor y como que se disipó el fuego. Y cuando le digo a mi tía Sofía que yo ya estaba libre totalmente, me dijo, tienes que salir a pedir ayuda. Tienes que salir a buscar. Salí, dijo, porque yo me estoy desangrando. O sea, yo ya no voy a aguantar mucho, ¿no? La pierna la tengo totalmente deshecha y estoy perdiendo ya mucha sangre. Y tu tío Alejandro no va a resistir, ¿no? Alex estaba destrozado, ¿no? Por todo lo que tenía encima. Las que estaban bien, por lo que nos decían, eran mi mamá y mi hermano. Entonces es cuando yo le digo, yo tengo mucho miedo. Entonces le digo a mi tía, tengo miedo, tía. Yo no voy a. ¿Qué tal que se prende otra vez el gas y yo no me quiero quemar, ¿no? Morir quemado? Dijo, no, hijo, no te preocupes, no te va a pasar nada, pero tienes que salir de vida porque ya no podemos más. Yo sentí que ya habían pasado varias horas. No sé, a lo mejor 5 o 6 horas. Algo que ya habían pasado. Y entonces, lo único que, por el espacio en el que tenía, el parabólico, que lo que me da es girarme prácticamente, ¿no? Darle la vuelta a mi cuerpo y quedar con el pecho hacia abajo. No me preguntes cómo, no tenía ni la más remota mendiga idea. Porque además no veías nada. No se veía absolutamente nada. Entonces, a tientas, donde yo cabía o por donde yo podía pasar, pues fui avanzando. Yo a mí el miedo que me daba era que se fuera a prender otra vez el tanque, ¿no? Que se empezara a prender y que empezara a llenarse de llamas ese espacio. Y llegó un momento en el que ya empiezo a ver así, haz de cuenta como pedazos de pared de colores, de color verde, colores así, como los muros, ¿no? de las paredes. Y entonces ya hasta el final alcancé a ver que entraba luz y seguí ese camino. Entonces salgo ya a la superficie y ya está, es un alboroto, es la locura, ¿no? Mucha gente, como panaderos totalmente envueltos en polvo, con palas. Ya había pasado muchas horas porque ya era un mundo de gente, quitando escombros y haciendo trabajos, y entonces empiezan a gritar que hay un niño, ¿no? Soy un soldado que está muy cercano donde estoy yo y me carga y me dice que si hay más sobrevivientes. Le dije, sí, está mi mamá y mi hermana y mis tíos. Me dice, ¿puedes llevarme a donde están? Le dije, sí, porque haz de cuenta, cuando yo salgo a la superficie y de ahí avanzo a lo mejor, no sé, unos 8 metros y está de espaldas a mí el soldado. Entonces le hablo y ya voltea el soldado, me carga. Y ya es donde me preguntan, ¿no? Entonces, cuando digo que sí, volteo para indicarle por donde yo había salido y empiezan a gritar que el tanque está fugando nuevamente, el estacionario. Entonces, cuando el soldado escucha eso, lo que habían hecho es que el edificio era de 6 pisos y quedó más o menos como de piso y medio. Entonces, lo que hicieron es montar una sábana de la parte, lo más alto que quedó el edificio, hacia la calle, hacia la banqueta, ¿no? hacia eje central en este caso. Entonces, cuando me saca el soldado y escucha que están gritando, me carga el soldado y escucha que están gritando que el gas puede estallar, me cubre con su cuerpo, la verdad es que bien valiente, yo me acuerdo, y me avienta esa sábana. Entonces, yo ya por esa sábana resbalo y caigo ya sobre la calle. Ya a la calle sobre eje central. A pie del edificio estaba el trolebús, lleno de escombros. Todo el edificio le cayó encima a un trolebús y atrásito del trolebús pusieron una ambulancia. Y ahí es donde me reciben, donde 2 doctores me asisten y me preguntan que cómo me siento. Y yo la verdad es que no sentía nada. O sea. Y escucho, entonces en la ambulancia habían 2 españolas. No me acuerdo los nombres, pero eran señoras como de, a lo mejor 50, 60 años, creo yo.
y vivían en un departamento en el mismo piso donde estábamos nosotros, casi saliendo del elevador. Y una de ellas estaba en la ambulancia. Yo creo que estaba inconsciente, pero estaba toda quemada. O sea, ya no había un espacio de su cuerpo que no estuviera rosado como la piel al rojo vivo. Entonces le dice el doctor, tienen que llevarse a este niño de aquí. Llévenselo al albergue más cercano. Y entonces me llevan a un albergue que igual estaba muy cerca de donde donde se cayó el edificio. Y me preguntan que si había sobrevivientes. Le dije, sí, está mi mamá, mi hermana, mi tío Alejandro, así todo, ¿no? Y no te preocupes, los van a rescatar. Y me llevan a ese albergue, que era una carnicería. Oh. No, o sea, era una accesoria de alguien que seguramente la prestó porque no había accesos como para andar, ¿no? Entonces, ahí llevaban a toda la gente. Entonces llevaban a los que iban con brazos, sin piernas. O sea, era una cosa de película de terror. Y entonces, a mí me sorprendía mucho que me decían que si no me dolía la cabeza, ¿no? Y yo decía, no me duele la cabeza. ¿Cómo te llamas, Iván Díaz? ¿Cuántos años tienes? 9 años. ¿De qué edificio vienes? No, pues del Superleche. Ok. Y entonces llega un doctor y me dice, ve a ver ese baño, lávate bien, con mucho cuidado, y regresas para revisarte. Cuando yo voy al baño y me veo en el espejo, yo no lo podía creer. O sea, yo era un fantasma. Decía que me había dado hidrocefalia. Tenía una cabeza de este tamaño, negra, así todo. Tenía toda la cabeza cortada. Entonces, entre el polvo de los escombros, ¿no? Tenía piedras pegadas, incrustadas en la cabeza. La sangre, la cara negra, como si me hubieran pateado entre 20 y me hubieran deshecho la cara. O sea, yo era un monstruo. Entonces, cuando ¿No te reconocías? No me lo reconocí. Yo no podía creer que era el que veía en el espejo. Y por dentro, pues todos los ojos como ensangrentados, ¿no? O sea, mal, muy lastimado, la espalda, las manos, todo, muy mal, ¿no? Y ahí es como cuando me doy, como cuando a mis 9 años me doy cuenta de lo grave, ¿no? O sea, de que fue algo fuerte, ¿no? De ahí me quedo, veo cosas muy feas, ¿no? Entonces me lleva una chica que estaba ahí de trabajo social, me lleva como una parte de este albergue. Y me dice, pues aquí ¿qué te quedas? ¿No? Ya me habían revisado al médico, ya me habían dado medicamento, ya me habían curado las heridas de la cabeza. Ya me habían prácticamente revisado los médicos. Y entonces yo empecé a escuchar en el radio y decía, no, pues es que hay, encontraron muertos en el Regis, todos los edificios que se cayeron. Y yo no escuchaba nada del Superleche. Yo estaba así como muy pendiente que dijeran algo, ¿no? Rescatar a una familia. Uh-huh. De hecho, yo hasta pensaba que iban a decir los nombres, ¿no? Ya está a salvo el señor Alejandro, uh-huh. Así, ¿no? Y no, yo además escuchaba que el Hospital Juárez y las enfermeras y los niños que se murieron y así. Y como a las 8 de la noche, entonces yo veía muchos gritos y gente mutilada y entonces llegó otro turno y entonces esa chica se tenía que ir. Entonces yo le dije, no te vayas, no me dejes, yo no me quiero quedar aquí. Entonces dijo, tenía a lo mejor, no sé, como 25 años, 26 años. Me decía, no, es que yo no te puedo llevar, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y llega un señor que se llama Raúl, que era rescatista. Y entonces le dice, yo me llevo al niño, te dejo todos mis datos, yo me lo llevo. ¿De dónde es? Dijo, no, pues es sobreviviente del Superleche. Dijo, no, es que en el Superleche no sobrevive nadie. No manches. Yo me lo llevo. Pues no lo dijo para que yo escuchara, sino se lo dijo. Pero sí alcanzaste a escuchar. Pero sí me di cuenta que dijo, es que no, yo me lo llevo. Y entonces me dice, mira, te puedes ir con el señor Raúl. Él te va a ayudar a buscar a tu familia. ¿Te parece bien? Y yo, no, pues sí. Bueno, entonces ya el señor Raúl vi que firmó unos papeles y no sé qué. Y ya, me voy con él y con su esposa en un Impala, me acuerdo, ¿verdad? Y me decían que cómo me sentía, y yo me sentía, yo te veo muy lastimado. Y yo nada más lo único que quería era que ya amaneciera para yo irme a casa de mi abuelita, ¿no? O
O sea, porque ellos me dijeron que iban a ir a la casa de mi abuela, la mamá de mi papá. Digo, la mamá de mi papá, sí. Y entonces eran como las 11 de la noche más o menos cuando ellos me sacaron de ese albergue. Y me dijeron que si quería pasar a cenar y nos fuimos a echar unos tacos. Y como yo estaba muy golpeado por dentro y había inhalado mucho gas, automáticamente pues, todo lo que había cenado lo regresé. Yo me sentí ahí donde me sentí mal, pues. Y ya me acuerdo que nos fuimos a la casa de Raúl y llegamos y estaba mucha familia, a lo mejor no sé, unas 20, 30 personas. Y todos con velas, no había luz, estaba todo en tinieblas. Y todos entre espantados, lógicamente, y a la vez, pues no sé, muy movidos, ¿no? Por ver a un niño de 9 tan lastimado y a lo mejor diciendo, y a lo mejor se quedó solo, ¿no? A lo mejor no sobrevivió nadie de su familia. Bueno, y el chiste es que me preguntaban cómo estaba y ya les platicaba un poquito más o menos mis tíos, mi mamá y así. Y ya le dije a Raúl que yo me sentía muy cansado. Me dijo, ya vete a acostarte, vete, te preparo una camita. Entonces todos nos dormimos en el suelo, o sea, nadie se durmió en camas, nada, todos con ropa y no, llenamos unas colchonetas y ahí nos acomodamos. Y al otro día a las 6 de la mañana nos despertamos y ya Raúl me hizo favor de llevarme a casa de mi abuelita. Ya estaba mi mamá, y sí rescataron obviamente a mis tíos. Creo que primero salió mi hermana, después salieron mi mamá, y creo que el último fue mi tío Alex. Okay. Y ya pues por último mi tía Sofía. Entonces los daños a mis tíos fueron devastadores, ¿no? En el caso de mi tía pues, perdió casi su piernita, Alex pues, quedó parapléjico, mi tío Javier pues, falleció. No en el momento, varios días después. Mi mamá, gracias a Dios, nada más creo que se lastimó el tobillo, mi hermana nada. Y yo, pues, cortadas en la cabeza, raspones y quemadas, ¿no? Pero fuera de eso, gracias a Dios, no pasó a más. Y pues los sonidos, ¿no? Escuchábamos helicópteros que pasaban y gritos de personas. Y cuando escuchábamos muy cerca, pues empezamos a gritar, ayuda acá, ayuda, estamos a este lado. Y de pronto empezaban a hacer trabajo y decíamos, no, párenle, ¿no? Entonces, sí, fue un momento muy fuerte porque se trataba de sobrevivir, ¿no? Exacto. Se trataba de salir de ahí. Ya sáquenos, ¿no? La verdad es que yo te puedo decir que ya hoy, ¿no? ya después de tantos años, es como si te enterraran vivo. O sea, es prácticamente que alguien te meta en un panteón, ¿no? Y te echen tierra encima y digas, ya no la voy a librar, ¿no? Sáquenme de aquí. O sea, es una sensación muy fuerte. Y bueno, pues posterior, ya después del temblor, pues vinieron las secuelas, ¿no? La paraplegia de mi tío fue algo muy difícil. La recuperación de mi tía Sofía con su pierna pues también fue difícil, fue larga, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues yo poder hay sonidos que todavía me impactan mucho, ¿no? Yo escucho un Olla Express que se bota la válvula y salgo corriendo. O sea, es una sensación de tienes un segundo para salir, ¿no? Antes de que te vuelva a pasar lo mismo. Uh-huh. Cada vez que tiembla lo mismo, ¿no? Por mínimo grande que sea, cuando suena la alerta sísmica, yo me desconecto. O sea, yo lo primero, hay como un chip en mi cabeza que dice, si no te apuras, te vuelve a pasar lo mismo. Entonces, he puesto en peligro mi vida un par de veces. Porque es algo como loco, ¿no? No me doy cuenta si pasa un carro, no me doy cuenta nada. Una fue allá en la Condesa, que fue muy fuerte el temblor, y salí y me dijo mi jefe, tienes que calmarte. O sea, esto no te mató, pero te pudo haber matado un coche, ¿no? O sea, ibas totalmente enchufado. Sí, lo he platicado con terapeuta y así, pero es algo que hasta el día de hoy ya es menos, ¿no? Cuando me siento seguro no me espanto, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo estoy en la calle y tiembla, digo, ay, Diosito, ¿no? Sí, pero cuando algo se parece a lo que viviste. Pero cuando me toca en un departamento o en el interior de unas paredes, entonces yo sufro mucho. Ay, ese es el...
Justo de entrada, gracias por compartirnos un tema tan, pues, tan personal, ¿no? Cuando en este caso mi mamá, se conocen, son amigos de la familia, me dijo, oye, está esta situación, porque ella sabe, ¿no? Lo que yo hago a través de la programación, te decía hace rato, ¿no? Sí. El tema de conocerlo a través de una experiencia, mi esposa, con una fobia. Y una fobia es exactamente con esas mismas características que mencionas. A ella se lo decían. Si ella se encuentra con la situación que le genera la fobia, va a salir corriendo. Sí. No importa si va a pasar, o sea, no importa porque entras en un estado irracional. Así es. Y cuando yo te lo platicaba hace ratito, que cuando ella le quitan la fobia con una sesión de programación, en una sola sesión, a mí me impactó tanto que me acuerdo perfectamente y tiene todo que ver con por qué estamos aquí hoy y por qué estamos compartiéndolo a la gente. Porque ese día yo, cuando observé eso, dije, Dios, o sea, vi cómo le quitaron esa sensación. Ya no lo sentía porque es algo que se siente en el cuerpo. Y dije, con esto que le están haciendo a ella, ¿cuánta gente no hay afuera necesita tratar eso? Y yo es algo que le he dicho a la gente, creo que es la primera vez que lo voy a decir en el podcast, pero cuando yo empiezo a hacer lo de la programación y todo esto, yo no pensé, nunca busqué, ¿sabes? Decir, ay, voy a hacer esto porque quiero dedicarme a eso. No, llevo ya 4 años dando sesiones Okay. y he tratado bloqueos, traumas, trastornos de estrés postraumático y demás. Y realmente te puedo decir que no es algo que yo busqué, creo que es algo que me buscó. Okay. Creo que nos encontramos, ¿sabes? Porque yo lo vi con ella. Y hoy en día, cada que me cuentan alguna historia o algo así, ahorita te contaba de una señora que ahorita a lo mejor cuento un poquito, ¿no? De la señora, una señora que es muy similar, pero con tu historia, que es a lo que quiero llegar, Iván, hay muchísima gente que entra en estos estados de supervivencia. Y tiene una razón, la cual ahorita no quiero como tomar del episodio, tiene una razón, quizá haga alguna sección en el podcast a donde explique qué pasa con la mente, pero lo que sí es un hecho, Iván, es que es irracional. Sí. Y por más que tu jefe y por más que quien sea te diga, se prenden algo que se llama anclajes. Y cuando el anclaje se prende es a nivel inconsciente. Se pueden detonar ataques de ansiedad, ataques de pánico. Incluso se puede sentir la taquicardia, ganas de salir corriendo y obviamente hormigueo en la cara. Se generan muchas sensaciones que no puedes controlar. Y la gente, apenas me encontraba con alguien que por ahí, igual a ver si me escribe una persona que encontré en un Uber, que le platiqué que yo hacía esto y me dijo, fíjate que yo tuve una situación muy fuerte, personal, muy impactante y cada que me pasa algo similar o que se parece a algo me pongo muy mal, he tenido que hasta bajar pasaje y ir al hospital. Y cuando llego al hospital, yo le dije, ¿y te dicen que no tienes nada? Y me dice, sí. Digo, claro, porque esto es a nivel inconsciente. Entonces, yo te quiero no solamente agradecer, digo, todavía falta un poco que terminemos como que llevamos hacia el final esto, pero yo lo que sí quiero hacer es también compartir esta parte, Iván, porque creo que tu historia es la historia de muchas personas que también no solamente con temas de sismos, sino de muchas otras cosas que se parecen y que detonan ese tipo de episodios. Yo te ofrezco de corazón, si tú lo quieres, con la bendición que yo encontré, que fue la bendición para mi esposa, te puedo ofrecer darte una sesión. Y sí, eso es fuera de cualquier tema de interés monetario. O sea, te la doy porque se puede desactivar todo eso por completo. Okay. Y eso es lo que quiero que la gente escuche. Que se puede desactivar por completo. Okay. Que eso se forma en la mente inconsciente porque necesitas justamente entrar en un estado de supervivencia. Y por eso en esos momentos toda la situación hormonal y química de tu cuerpo te llevó a esa situación porque la mente está diseñada para la supervivencia. Así es. Y yo te podría explicar a detalle por qué pasa lo que pasa, pero lo más importante es sanarlo, porque hay mucha gente que necesita sanarlo y por eso me interesaba tanto, como te lo dije al principio, que tu historia fuera contada. Porque yo respeto mucho a colegas míos que hablan, que llevan invitados, que cuentan historias de situaciones, pero te voy a decir algo muy personal que nunca he dicho públicamente. Yo digo, ¿y eso cómo le ayuda a la persona? O sea, que cuente la situación dura porque lo recuerdan y todo. ¿Eso cómo sana a la persona que vivió eso? O sea, a lo mejor platicar poquito, sí. Pero realmente yo estoy convencido de que a través de este podcast y a través de historias reales como la tuya y de gente valiente como tú, que están dispuestos a tocar temas tan sensibles, es para sanarte y para sanar a muchas personas que hay afuera que quizá lo necesitan, porque sí, una persona en ese estado puede llegar incluso a hacer alguna situación irracional, aventarse por una ventana, no pensar que están en un piso alto, salir corriendo, cruzarse la calle y terminar en una tragedia.
Sí, sí, la verdad es que yo las tuve un par de veces. Sí, creo que yo me doy cuenta. La verdad es Exacto. que es algo, ya cuando veo, ya estoy 15 calles, ¿no? He dejado a mis hijas, ¿no? Sí, claro. Pero además, no nada más tiene que ver con la parte del sismo, ¿no? Digo, el olor al gas a mí me pone en alerta, ¿no? O sea, Claro. yo empiezo a percibir el olor a gas y es levantarme así o el gas, ¿no? O si se escucha una olla express, es el mismo sonido. Se puncha una llanta, emite ese ruido de aire, de fuerza de aire, y yo es en automático. Exacto. O sea, yo no lo controlo, ¿no? Y cálmate, pues es una llanta. Exacto. Es la olla, tranquilo. Porque fueron los sonidos, ¿no? Que yo estuve escuchando durante el terremoto, ¿no? Y además que yo no los conocía. Exactamente. O sea, como bien lo dices, yo cuando empezó el temblor y mi tía nos empieza a mover de ahí, yo no sabía qué estaba pasando exactamente, ¿no? O sea, no entendía la gravedad. Racionalmente no sabías qué era, pero tu inconsciente sí guardó todo eso. Todo, ¿no? Entonces ya ahora que vivo esa experiencia, entonces siento que yo en el fondo a lo que le corro es obviamente, estar sepultado, es a escuchar a mi familia, ¿no? Porque al final del día, todo lo que pasó durante el tiempo que estuvimos enterrados, lo de mi mamá, la tos de Alex, lo de mi tía Sofía, que se movían las cosas y que no, nos van a aplastar. Todo ese tipo de cosas fueron horas de estar escuchándolas, ¿no? Y pues todas se quedaron grabadas, ¿no? Totalmente. Todas están en mi cabeza y entonces es a lo que le huyo, ¿no? O sea, yo hoy estoy claro que no le corro al temblor, le corro a lo que yo viví, ¿no? Con un terremoto, ¿no? Y en general, todo, ¿no? No, y además es algo de verdad en un espacio irracional por completo. Porque también le pasaba a Vane con su fobia de decir, no, tranquila, no te va a pasar esto. O alguien que le tiene fobia a una cucaracha. La gente que es racional, que estamos en un estado consciente, decimos, ¿qué te va a hacer? Es un bichito de este tamaño. Esa persona no lo percibe así. Su inconsciente lo representa de una manera diferente y conecta con el sistema nervioso de una manera diferente. Sí. Solamente las personas que han vivido un trastorno de estrés postraumático, una fobia, saben realmente este punto de decir es que de verdad no lo puedes controlar. Sí. De verdad no lo puedes controlar. Y fíjate que me tocaron, sobre todo mis jefes, ¿no? Cuando me tocaba trabajar en edificios, yo les explicaba mi tema, ¿no? Yo decía, es que yo tengo un problema que me gustaría platicártelo porque yo no sé qué sería capaz de hacer, ¿no? Y trabajé para MetLife en Plaza Carso, en el piso 19. Y hablaba con mi jefe, con Héctor, y le decía, vas a tener que amarrarme porque soy capaz de aventarme del edificio, ¿no? Entonces, cuando fue el del 17, que fue también el terremoto, yo estaba en Carso, en el piso 19, y estaba atendiendo a un cliente y yo sentí que brincó la silla y se llama Ricardo, mi cliente, y me dice, ¿notaste algo? Le dije, no sé. Entonces, cuando volteo hacia el pasillo, está mi jefe y dije, algo pasa. Y me dice, vente. Yo, ¿qué pasó, doctor? Vente, güey, rápido. Entonces, Ricardo, ¿qué pasa? Y en eso empieza el sangoloteo. Uh-huh. Y entonces ya mi jefe me abraza y me mete abajo de una mesa. Y yo me agarré de ahí de lo que había y se movía el edificio. Una cosa espeluznante, cómo se movía el aire de Carso, ¿no? Pero yo no salí corriendo porque mi jefe prácticamente me metió abajo de un escritorio y ya estaban en las piernas de todos mis compañeros. O sea, yo no había forma de salir. Pero yo estaba aterradísimo. Claro. O sea, volví a revivir cada vez que suena una alarma. O sea, lo vivo como si me fuera a volver a pasar. Es que la mente no distingue lo que es real de lo que no es real. Así es. Es lo que las personas no entendemos. Y por eso justamente es tan importante este episodio, porque así funciona. Porque realmente no hay un discernimiento. El sistema nervioso reacciona exactamente igual, con algo que se parezca. Y no solamente puedes cometer una situación que te ponga en riesgo, sino que además no es calidad de vida para muchas personas. Porque muchas personas dejan a lo mejor de trabajar en un lugar porque no me voy a poner a trabajar ahí. O sea, solamente quien vive una situación de un trauma
llega a ese punto. Y es que la mente lo hace por supervivencia. Realmente eso es un tema natural. Esto a mí me gusta explicarle cuando doy sesiones, le digo a la gente, mira, es como si fuéramos un animalito, un ciervo, y estamos en la sabana y estás tomando agua y de repente se mueve el agua. Estás tomando agua y de repente al lado de ti sale un cocodrilo, ¡fum!, y agarra a un ciervo de al lado y pues corres en automático en estado de supervivencia. ¿Qué va a pasar? Que tu mente, la manera en la que se comunica con el exterior es a través de guardar. Y guarda los programas a través de lo que ves, de lo que escuchas. Lo guarda. De hecho, ahorita tú mientras lo platicas, vuelves a revivir la película. Ves la película, escuchas, sientes, incluso podrías llegar a olerlo. Es porque todo eso se guarda en un programa. ¿Para qué? Para supervivencia. Tiene un propósito. Okay. Y lo que sucede es que si en algún momento ese mismo ciervo vuelve a ir a otro que se parezca, algo más que se parezca, y va a tomar agua, y de repente se mueve, ¡pum!, no tiene que esperar a ver el cocodrilo. En cuanto se mueve el agua va a salir porque se detona justamente una parte de la mente que detona la adrenalina, el cortisol. Correcto. Y el cortisol es la manera en la que entras en un estado de estrés para sobrevivir. Ya después de que se pasa el peligro, entras en homeostasis y se equilibra. Pero cuando una persona no trabaja esto, con el tiempo permanece en un estado de estrés permanente. Y eso puede llevar incluso a enfermedades o bajar su calidad de vida radicalmente. Ahí es a donde la mente lo hace por protegernos, pero la mente no distingue cuando está pasando que cuando no está pasando. Y hay ciertas cosas que es importante desactivar a través de este tipo. Hay otras maneras, porque si no, puede llegar a generar algo más complicado. Eso es lo que pasa realmente. Correcto. No, pues mira, la verdad es que si de lo que tú has aprendido o conoces y puedes por ahí ayudarme con esa parte, yo súper agradecido. Es la especialidad. Es la especialidad y fue lo que fue. Es porque creamos esto. Es porque creamos esto. Porque estoy convencido de que muchas personas todavía nos falta entender la mente. La mente es muy incomprendida, es como un océano. Y las personas creemos que entendemos la mente, pero en realidad hay muchas cosas todavía. Pero hay ciertas herramientas hoy en día, así como avanza la tecnología, así como hoy en día tenemos un celular, así como hoy en día la gente nos puede ver a través de un celular en su casa, también ha avanzado la tecnología en muchas otras cosas. Y la idea de esto también es que las personas podamos estar cada vez mejor, ¿no? Correcto. Iván, me gustaría como para ir agarrando como curva, ¿qué es lo que tú crees que esto ha dejado en ti desde la parte creadora, ¿no? Porque hay una parte que hace rato empezaste con eso, ¿no? Y me gustó mucho de tomar el por qué a veces pasan ciertas cosas. Y claro, cuenta con o sea, si tú estás dispuesto, vamos a hacer eso, ¿no? Para desactivar lo que haya que desactivar. Y vas a dejar de sentirlo por completo. Por completo. Ya no se va a sentir en el cuerpo, ¿no? Y eso, pues, obviamente, da un sentido diferente a la calidad de vida. Sí, sin embargo, también estoy seguro que todo lo que pasa por algo. ¿Tú qué es lo que más valoras, si es que se puede llamar así, de haber vivido una situación como esta? Pues mira, yo lo tendría que reflexionar ahorita con 50 años, ¿no? Con 9, la verdad es que yo no lo podía entender, ¿no? Difícilmente. Yo creo que esta es parte, así es la vida, ¿no? La vida a veces te pone pruebas, ¿no? Yo soy un hombre de fe, yo creo mucho en Dios y en nadie más, ¿no? Y siempre que me encuentro en una situación difícil, con él me desahogo, ¿no? Con él le confío todas mis cosas, ¿no? Yo creo que lo que puedo rescatar, ¿no? Ahorita, a este tiempo, de esta experiencia, es que mientras haya vida, todo puede cambiar, ¿no? O sea, no se termina ahí la historia. Y cada vez que he tenido caídas, ¿no? Así como este edificio, en donde he estado sepultado por la presión, por el agobio, por el miedo, me recuerda que siempre hay una luz, ¿no? Y que siempre va a haber alguien que te dice, sal, ¿no? Busca ayuda, ¿no? Entonces yo lo utilizo mucho. Trato de, por ejemplo, ahorita que venía camino para acá, venía recordando un poquito todo y decía, fue un milagro que yo haya vivido, ¿no? O sea,
2 centímetros a la izquierda hubiera sido aplastado por esa losa, ¿no? Sí, gracias a Dios quedó destapada mi cara, ¿no? Sí. Porque si hubiera estado sepultado de la cara, pues a lo mejor muero de asfixia, ¿no? Entonces creo que definitivamente fue un milagro y si Dios, yo creo que también estuvo ahí todo el tiempo. Y si no permitió que fuera a mi final, a lo mejor es un recordatorio de que pues, mientras respires, hay que seguir, ¿no? Entonces, yo creo que sería lo más rescatable, ¿no? El decir que por muy fuerte que sea la experiencia, por muy duro, por muy difícil que parezca la salida, ¿no? Cuando parezca que ya no hay camino, que ya no hay solución, que ya no hay vuelta, siempre la hay, ¿no? Y porque yo en ese momento antes de salir, no lo pensaba, pero no había dónde, no se veía nada, estaba todo en total tiniebla, ¿no? Literal, no había salida, no se veía salida. Todo era prácticamente a tientas, ¿no? Y creo que hoy por hoy, muy a pesar de los obstáculos o de las dificultades con las que me he encontrado, no se le parece ninguna a esa, ¿eh? Y salí. Entonces, pues ahorita reflexionándolo, creo que no, a lo largo de mi vida no he tenido una experiencia tan fuerte como esa. Porque una cosa es a lo mejor solucionar un tema financiero o un tema de salud y otra cosa es sobrevivir, ¿no? O sea, una catástrofe. Que además me decía hace rato que fueron los únicos supervivientes, ¿no? Fíjate que sí, lo que pasa es que haz de cuenta, hubo reuniones después del terremoto, porque en ese edificio vivía el administrador y él tenía a su esposa y 2 hijitos y él bajó antes del terremoto a comprar su periódico y a comprar unos churros. Hay una churrería muy famosa que se llama El Moro, que está ahí enfrente. Uh-huh. Y le toca ver cómo se desploma el edificio. Y muere su esposa y sus hijos. Y cuando se reúnen, pues ahí fueron los únicos sobrevivientes. El conserje también se salvó, pero realmente la mayoría de los edificios, o sea, creo que no sé exactamente, éramos muchos. Además, la gente que venía en el trolebús, cuando empieza el temblor, se empiezan a mover los cables, se bajan del trolebús y se meten a resguardarse del edificio. Y la gente que venía caminando igual, o sea, mucha gente que ni siquiera era del edificio, los que estaban desayunando en el Superleche, ya no sé si ya habían abierto las joyerías, no, creo que esa hora todavía no, se salvaron, pero los que ya estaban desayunando y todos los que se bajaron del trolebús para meterse al edificio, pues o sea, fue mucha gente la que murió, ¿no? Entonces, sí, creo que fuimos muy pocos los sobrevivientes, contados. O sea, para lo que había en el edificio, fuimos muy poquitos los que nos salvamos. Creo que primero, segundo y tercer piso nadie sobrevivió. Creo que cuarto algo y en el quinto nosotros y el sexto el conserje. Wow. Solamente fue muy poca gente. Yo creo que ese es para ir cerrando el capítulo, Iván. Si estás de acuerdo conmigo, tiene que ver mucho con esto que hablamos, que son las diosidencias, ¿no? Uh-huh. De estas clásicas historias como justamente las personas que iban el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, que uh-huh. por algo iban tarde al trabajo y no les tocaba, ¿no? Sí, en este caso tú decías 2 centímetros a la derecha, 2 a la izquierda y no sé si hubiera estado, o incluso como hablamos mismo, ¿no? Creo que ahí es donde se habla de la existencia de algo más grande, que yo también creo en Dios, que es, igual si el planeta Tierra estuviera unos centímetros más alejado del Sol nos congelaríamos, si estuviéramos un poco más cerca nos quemaríamos. Entonces, ahí es a donde quizá todo tiene un sentido que a lo mejor no vamos a alcanzar a entender, pero que tiene un porqué, ¿no? Que por una razón tú sigues acá, que por una razón también te agradezco puedas compartirnos y abrir tu corazón como lo hiciste el día de hoy, recordando un momento tan fuerte, pero también para poder ayudar y poder también darle cierta luz a personas que a lo mejor también lo puedan necesitar, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, mira, de hecho, yo lo pensé y lo platicé alguna vez con mi mamá. Si no han estado mis tíos, no sé cuál hubiera sido nuestro destino, ¿no? Posiblemente hubiéramos salido de la cocina. Sí. Posiblemente ahí en la cocina hubiéramos fallecido mi mamá, mi hermana y yo. Mi abuelo, como dices, por algo pasaron las cosas, ¿no? Porque yo puedo pensar que gracias a mi tía Sofía y gracias a mis tíos, estamos vivos, ¿no? Porque yo creo que hubiera sido todo lo contrario, ¿no?
Y bueno, pues ya el lugar, la ubicación en la que nos tocó cada uno, pues ya, a lo mejor ya son temas que no sabría por qué no me tocó a mí lo de Alex, ¿no? O lo de mi tía Sofía, y a ellos sí. Eso es lo más triste, ¿no? Que hubo gente que quedó muy lastimada por eso, ¿no? Pero bueno, al final lo que dices, o sea, por algo mis tíos tuvieron esa discusión con mi abuelo, que hoy si me lo preguntas, yo, vaya, no me hace sentir bien o mejor el que mis tíos hayan estado ahí y yo me haya salvado, ¿no? Ujú. Yo definitivamente hubiera preferido que a nadie nos hubiera pasado nada, Claro, ¿no? Por claro. supuesto. Pero bueno, las cosas son así y bueno, pues obviamente pues mucho que agradecerle a la vida y a mis tíos y como te digo, o sea, a veces estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no? Y a veces no. Así es. Pero yo creo que te digo, lo mejor de todo esto es que pues por muy duro que se vean las cosas, ¿no? Por muy difícil que parezca. Justo, de hecho, a mí me gustaría terminar el episodio. Tengo una tradición que es que nuestro invitado a través de su historia pueda hablarle a alguien. Ujú. Digo, tú le hablas a la cámara de este lado, pero del otro lado va a haber alguien viéndote. Sí. Y me gustaría tomar y cerrar este episodio justo con lo que tú iniciaste. ¿Qué le dirías a alguien, Iván, con la experiencia que tú tienes? Me gustó mucho hace rato que dijiste, es lo más duro que he pasado y sí pude con eso, ¿no? Ujú. ¿Qué le dirías a alguien que a lo mejor está viviendo un terremoto o está viviendo una caída? Y a lo mejor no necesariamente de un edificio o no a lo mejor específicamente de una estructura, pero a lo mejor sí de una situación personal. Ujú. A lo mejor sí de una situación financiera que nadie estamos exentos y es parte de la vida, una situación de salud familiar, porque yo estoy seguro que la fortaleza de lo que a ti te enseñó en tu inconsciente también, ese evento, también ha hecho que hoy estés adelante con todo lo que implica la vida, ¿no? Que a veces la vida trae muchas cosas que no están en nuestro control. Pero ¿qué le dirías con esa experiencia a alguien que está viviendo una caída como la que tú viviste a los 9 años, allá a la cámara? Pues yo no sé si, si tenga sentido o le llegue, ¿no? A quien pueda estar viendo el video al respecto de esto, ¿no? Pero yo lo que podría decir es que nos va a tocar vivir momentos difíciles, algunos más que otros, ¿no? Yo no creo que nos toque vivir nada que no podamos manejar ni nada que no podamos superar. Esto nos recuerda muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, hoy, la verdad es que tenía ya mucho tiempo que no pensaba en lo del terremoto, pero pues nos habla de lo vulnerables que somos, ¿no? De lo rápido que podemos estar hoy y mañana no. Y a veces nuestro terremoto puede ser, o nuestras caídas, ¿no? O lo difícil puede ser más lo que nosotros creamos con nuestra mente que lo que realmente está pasando, ¿no? Cualquiera que vio el edificio como quedó, diría ahí no quedó nadie, ¿no? Cualquiera que me hubiera visto como salí de lastimado, diría este niño no va a sobrevivir, ¿no? Este niño se le va a reventar la cabeza o algo. Entonces yo creo que por muy difícil que parezcan las cosas, por muy complicado que se vea el escenario, siempre hay una solución a algo, ¿no? Siempre hay una salida, siempre hay una Sofía, siempre hay un Alejandro, siempre hay un Javier, ¿no? Hay un soldado como el que me rescató, hay una chica como la que se quedó, hoy yo sé que dobló turno, ¿no? Y sé que lo hizo por compasión, ¿no? Hay mucha gente buena en la calle, ¿no? Hay muchas personas que están en el momento en el que menos te imaginas, ¿no? Y pues no estás solo, ¿no? Al final del día, a veces creemos que las batallas las tenemos que enfrentar solos, ¿no? Pero llega mucha gente alrededor y eso yo puedo pensar que
yo puedo ser un testigo fiel de que siempre llega alguien o siempre pasa algo, ¿no? Que es lo mismo a esa lucecita que hasta el fondo se veía donde podía salir, ¿no? A decir, tía, ya estoy libre, ¿no? ¿Qué hago con mi libertad? ¿No? Pues salgo. O sea, siempre va a haber algo. Yo creo que de eso sí podemos siempre estar seguros todos, ¿no? Que siempre va a haber alguien. Alguien en el que menos te imaginas. Claro. Y pues todo con voluntad, ¿no? Con voluntad, con determinación, con fuerza, pues salir adelante, ¿no? Pero definitivamente el sobrevivir o el hacer todo por mantenerte vivo, pues puede ser igual, ¿no? A tener un agobio por una deuda o por un tema de salud, ¿no? O sea, es igual de asfixiante, ¿no? Es igual de desesperante. Sí. Pues yo creo que sería eso, ¿eh? En mi experiencia, te digo, yo puedo ver que siempre ha habido personas a mi alrededor, ¿no? que han hecho más ligero lo que la tormenta en la que pueda estar metida, ¿no? El terremoto en el que me encuentre. Claro. Y pues no dejar de desear, ¿no? Salir de esa, ¿no? Así como tú lo hiciste. Pudiste haberte quedado ahí, sin embargo te moviste y le buscaste y fuiste moviéndote y en el camino no sabías por dónde, pero en el camino encontraste la salida. Y yo creo que, o sea, yo no estaba consciente, pues. O sea, yo a mis 9 años, yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Era supervivencia. Sí, totalmente. O sea, yo no decía, sí, voy a salir para que vengan por mi mamá y mis tíos y los salven y los lleven al hospital y los curen. Porque si no, aquí se van a quedar y se van a morir. O sea, no. O sea, fue instinto. Te lo juro, fue vil instinto. Sal porque nos vamos a morir. Claro. Y tengo miedo, pues ahí voy, ¿no? Pues yo veo a niños de 9 años y digo, yo a esa edad lo hice. Uh-huh. Yo con la edad de ese niño hice lo que viví, no puedo creer. O sea, me moriría de miedo. Pero bueno, no fue así. Iván, te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho tu tiempo, tu corazón, tu historia. Y confío y creo en que esto pueda también, ya lo dejamos ahí, tú me dices si lo hacemos, por supuesto, de corazón. Sí, y todas las personas también que sepan que hay una luz y que también incluso después hay manera de poder seguir adelante con una buena calidad de vida. Así que te agradezco muchísimo. Espero que también te hayas sentido a gusto y seguro en este espacio de Mentes Inexplicables. Claro que sí. Y para todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de este podcast. Esta semana, pues con una historia real, con una historia basada muchísimo en todo lo que tiene que ver con el tema de los traumas y de situaciones que a veces pasan, pero que también es parte de la vida misma. Así que te agradezco muchísimo. Nos vemos la siguiente semana, como cada episodio, en otro episodio más de tu podcast de Mentes Inexplicables. Bye, bye.